Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y feliz entrada de año, feliz 2026. La verdad tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, es uno de mis favoritos del año. Espero que tuvierais ganas también. Y sí, me he cortado el pelo. Mucho. Bueno, como ya sabéis, me encanta enrollarme sobre lecturas que me encantan y estas son las mejores lecturas de 2026, así que todas me han encantado. Voy a intentar ir rápida, os dejaré en la descripción y en comentarios, si me acuerdo, los vídeos en los que hable más en profundidad de estas obras. Y solo quiero aclarar rápidamente antes de que empecemos que estas son las mejores lecturas que he tenido de novelas, relatos, etcétera, pero no voy a incluir ni novelas gráficas, ni cómics, ni mangas, porque ya sabéis que desde el año pasado decidí eso, hacerlo aparte para poder darles el tiempo que necesitan estas obras también, que también me encantan y también he tenido lecturas fantásticas. En el caso de estas novelas y relatos de los que os voy a hablar, voy a dividir el vídeo poniéndoos primero aquellas lecturas que me han gustado bastante, aunque no pondría como top favoritos. Luego os voy a decir aquellas que casi entran en el top mejorcísimo y que aún así, pues por supuesto, recomiendo un montón. Y finalmente voy a terminar diciéndoos cuáles son, en mi opinión, aquellas que me han robado el corazón, me han hecho alucinar con el nivel o calidad literaria, de la forma que sea, pero que se han convertido en aquellas lecturas que considero que han sido las mejores por muchísima diferencia de mi año lector de 2025, que ha sido bastante bueno, tengo que decir. Así que ha estado difícil la cosa para decidir cuáles entraban en qué parte del vídeo. Y como no me apetece estar preocupándome, os enseño ya mi libreta chuleta. Si la veis aparecer, pues evidentemente tengo aquí mis notitas para que no nos vayamos perdiendo y podamos ir rápidamente a lo que nos interesa. Vale, empezamos con aquellas que me han gustado mucho sin ser las mejores. Solo tengo unas cuantas, no os preocupéis. La primera es Una habitación propia de Virginia Woolf, que por fin he leído a Virginia Woolf. Me tengo que poner al día con muchísimas autoras que siempre estoy pensando, quiero leer a esta autora, quiero leer a esta autora. Por fin he leído a Virginia Woolf, tenía ya muchas ganas, no la había leído. Esta es la primera lectura que tengo de esta autora y me ha encantado su estilo. Es verdad que confieso que al principio me perdí un poquito porque esta novela, bueno, al final es una recopilación de unos ensayos que hizo sobre un tema que se le propuso, que es la mujer en la literatura, pero es muy interesante cómo ella le da la vuelta a este título, cómo lo intenta ver desde muchos ángulos posibles, y hubo un montón de veces que me reí un montón con sus comentarios porque ella es súper sarcástica, súper inteligente también, con una lectura muy interesante y estoy deseando leer más de ella. Si os gusta Virginia Woolf, decidme cuál es vuestra lectura favorita de ella, porque a lo mejor la priorizo sabiendo que os ha gustado más que otras. Leí también en digital una novela llamada Come Tierra, de una autora latinoamericana llamada Dolores Reyes, que me pareció súper interesante. Me gustó mucho el toque de realismo mágico que tiene toda esta novela y el análisis psicológico que se hace de su personaje y de los personajes que acuden a ella, porque al final estamos hablando de una niña a la que siempre se ha visto como rara porque tiene la habilidad de comer tierra y saber qué ha pasado con esa tierra. Esto se lo lleva mucho a encontrar muertos, encontrar gente que ha desaparecido, saber qué ha pasado con estas personas que ya no están y nadie sabe por qué. A ella se la desprecia, pero al mismo tiempo funciona mucho como un consuelo o un último recurso para aquellas personas que no encuentran respuesta sobre estos seres queridos o que simplemente quieren hacer justicia. Es muy interesante, muy interesante y os la recomiendo un montón. Además se lee bastante rápido. Y por último, también en digital he leído Anhelo de Raíces de de May Sarton. Tenía muchas ganas de darle una oportunidad a este libro que he visto recomendado 50.000 veces en las redes, en la gente a la que yo sigo, de la que me fío mucho de su opinión, y efectivamente ha sido una lectura que me ha cautivado muchísimo. Es verdad que no la pongo en mis top lecturas porque ha habido partes que me han costado un poquito. No sé si quizá por el momento que yo estaba atravesando, que no tenía tanto tiempo para darle a la lectura o que me apetecía leer algo un poco más fluido, puede ser, porque ya os digo que la escritura de esta autora me ha encantado, y aunque ha habido capítulos que me han dejado un poco sin más y que me han aburrido un poquito, voy a ser honesta, la gran mayoría me han conquistado por completo, me han flipado, me he sentido súper entendida a través de las palabras de esta mujer y al mismo tiempo fascinada por otras vivencias que yo a lo mejor no he podido tener todavía por la fase vital en la que me encuentro. Y en definitiva es un libro que os recomendaría muchísimo,
pero eso sí, si estáis en una época en la que os apetezca leer algo lento y realmente dándole la oportunidad que necesita esta autora y las palabras que ha dejado escritas en esta novela, que me parece increíble. Y aunque no la considere el top, tengo muchas ganas de seguir leyendo a May Sarton. Además coincidió con que la novela va de cuando ella compró una casa y el cómo estaba haciéndola su hogar y todos los procesos que se abrieron y ella entrando en una nueva comunidad y conociendo a su gente, y coincidía con... Me lo reservé para el momento en el que yo también tuviera mi mudanza, que me mudé este año. Entonces fue bastante especial leerla teniendo una similitud en mi vida con la trama que ella propone, con las vivencias que ella comparte en esta novela. Pero bueno, no hace falta evidentemente que os lo leáis cuando os mudéis, se disfruta igual. Vale, ahora vamos con aquellas lecturas que me gustaron muchísimo. Siguen sin ser mis últimos favoritos, pero simplemente porque he leído otras novelas que estaban en un nivel completamente diferente, pero eso no significa que estas novelas no las considere igualmente buenas y muy disfrutables y se hayan quedado en mi corazón. Vamos a empezar con No tocarás, de Nuria Pérez. Nuria Pérez, os he hablado ya de ella porque es mi narradora de historias favorita en formato podcast. Por desgracia no está disponible su podcast del Gabinete de Curiosidades, que es mi podcast favorito de la vida, pero sí que tiene Meraki, que es un podcast bastante literario, y un montón de relatos más. Entonces buscadla si os apetece un podcast que os haga conectar con historias que seguramente no conozcáis y que son muy dignas de conocer y además muy interesantes, y el cómo lo narra ella ya es otro nivel. Pero bueno, suficiente sobre ella como narradora de podcast. El libro, esta es su primera novela publicada, si no me equivoco, y es muy fiel a su estilo. Nos une la historia de 3 mujeres en diferentes épocas que están unidas a través de un objeto cotidiano. Las 3 están haciendo un camino propio, personal, muy diferente, y es muy interesante ver las diferencias entre sus personalidades, lo que deciden hacer por sí mismas, la época en la que están viviendo, etcétera, etcétera, y cómo este objeto las une aunque ellas no sean conscientes de ello. Una maravilla, se lee también, es muy ligera, es muy interesante, se lee muy rápido. Cada capítulo pertenece a una de ellas, entonces se van intercalando estas 3 historias y os lo recomiendo un montón. También en digital leí Nada, de Carmen Laforet. Me encantó esta novela, nunca había leído a Carmen Laforet y la verdad os recomendaría Nada si os interesa esta autora. Es una novela súper interesante en el que la protagonista llega con una maleta en la mano a Barcelona y se encuentra con que la familia que le va a dar cobijo, que son parientes suyos, tienen un enredo psicológico entre ellos que llega a poner los pelos de punta y en el que ella también se enfrenta a facetas suyas que no se esperaba conocer o que no sabía que tenía dentro, que salen a flor de piel a raíz de todos estos personajes que empiezan a configurar su mundo en Barcelona. Mientras ella, además, como es una joven, está intentando entender qué quiere hacer con su vida, está intentando entender cómo relacionarse con los demás, tiene también pues una relación un poco extraña con su amiga, está viendo a ver si tiene un amorío o no tiene un amorío, cómo se relaciona con los chavales. Hay muchísima búsqueda de identidad personal, muchas experiencias que se le van de las manos y a nivel psicológico es súper interesante. Además, me acuerdo que me enganchó un montón. Y es un retrato muy interesante de la Barcelona de esa época. Mi siguiente lectura que incluyo en esta sección es El perfume de Patrick, dejadme que vea el apellido porque no lo voy a decir bien, Patrick Süskind, que es obviamente una lectura súper mega reconocida. Yo todavía no le había dado una oportunidad, aproveché que mis padres tenían el libro en su casa cuando fui a visitarles, me lo leí y tengo que decir, me esperaba que la lectura fuera mucho más densa y que no me enganchara tanto, pero me resultó ligera. Es verdad que conozco a gente a la que no le ha resultado ligera, entonces esto ya sabéis que va mucho a gusto personal, pero a mí me enganchó muchísimo y sobre todo me pareció súper curiosa la experiencia de leer una novela en la que efectivamente el sentido del olfato es todo lo que mueve la trama y se conoce el mundo a través de este sentido. Si no la pongo en mejores lecturas del año es porque a mí personalmente no me convenció el final. Es lo único que no me ha convencido de la novela, lo que es el personaje, la ambientación, las descripciones y el uso sobre todo del sentido del olfato como vehículo narrativo y como promotor de la trama me parecieron fascinantes y disfruté muchísimo de la lectura, que leí bastante rápido además, pero el final a mi parecer se sintió como muy apresurado, como muy ya no saber
hacia dónde ir y sobre todo me pareció que no tenía mucho sentido las decisiones que tomó el protagonista hacia el final, teniendo en cuenta su desarrollo como personaje a lo largo de la novela, pero bueno, como ya os digo, esa es mi impresión personal. Aún así lo recomendaría muchísimo, aunque es una novela que no te recomendaría si necesitas que te caiga bien el protagonista. Desde luego, si eres de esos lectores, pues no te recomiendo esta novela. Buscaría también trigger warnings por si sois sensibles a algunos temas. Hay alguna cosa muy gráfica, pero honestamente yo soy muy sensible y lo leí bien. Otra lectura que leí en digital es No me gusta mi cuello, de Nora Ephron, que ha sido uno de mis mejores descubrimientos de este año. Ella es tan divertida, tan irónica y al mismo tiempo es tan interesante todas las anécdotas que comparte y todas las reflexiones que pone por escrito. Por si no sabéis quién es Nora Ephron, ella es la guionista de, en mi opinión, la mejor rom-com de la historia del cine, que es Cuando Harry conoció a Sally, también la autora de Tienes email y participo en un montón de producciones más que me encantan, pero esa en concreto es de mis películas favoritas. Y es una colección de ensayos cortitos, entonces es un formato que es muy fácil de leer, pero la verdad es que en serio es muy, muy, muy divertido y algunos temas que toca también te tocan el corazón. Tiene muy buena combinación, en mi opinión, de humor, pero al mismo tiempo de reflexiones y de hablar de temas que son importantes. Y por último, Macbeth, de Shakespeare. Bueno, me la leí porque la obra de circo contemporáneo que estoy realizando pues se basa mucho en esta novela de Shakespeare, así que venía bien darle un repasito y hacer algunas notas. Me gustó muchísimo. Shakespeare tiene toques muy, muy divertidos que incluso aunque sea de hace tanto tiempo, creo que siguen pudiendo hacer gracia hoy en día. Me pareció muy divertido el cómo se cumplían las profecías del principio del libro de la manera más surrealista, aunque hubo una que para mí es un poco demasiado forzada, pero bueno, no pasa nada. Y también me encanta el personaje de Lady Macbeth, aunque es verdad que se me quedó un poquito cortito y me dio un poco de pena que hacia el final pues desaparezca por completo, pero aún así es una obra que es muy disfrutable. A mí Shakespeare me gusta bastante, así que por supuesto tenía que mencionarla. Y además estas ediciones me encantan, pero me encantan. Llegamos ya al casi favoritos, casi top, no han estado ahí, pero por muy poquito en muchas ocasiones, no porque la obra no fuera, en mi opinión, de las mejores que he leído, sino porque ha habido unas que ya veréis cuáles me refiero, que es que estaban pues muy por encima, pero a unos niveles que son ya inimaginables. Para empezar, esta es una lectura que empecé hace muchos años, pero la he ido leyendo muy poquito a poquito y me ha encantado. Se llama Daily Rituals, Women at Work y va básicamente de las rutinas de mañana de un montón de artistas de todos tipos y de todas épocas que son mujeres. Y es especialmente interesante comprobar que efectivamente no hay una fórmula para el éxito, no hay una fórmula para hacer las cosas mejor o peor y que se puede ser muy exitoso pero también muy desgraciado o menos exitoso pero más feliz. Es muy interesante comparar todas estas rutinas que están compiladas aquí. A veces te ponen fotografías también de las mujeres a las que se están refiriendo o datos muy interesantes y son capítulos muy cortitos porque se basa no en la vida entera de estas artistas sino en sus rutinas, cómo ellas trabajaban su obra artística en el día a día, desde las más procrastinadoras, desde los casos más disparatados a aquellas que eran unas máquinas de la organización, desde las más estrictas a las más libres, desde las más modernas a las más arcaicas. Es muy interesante comparar todos estos tipos diferentes de rutinas de mañana. Y si encima te gusta el tema de los hábitos y todo eso, pues es una lectura muy agradable e interesante. Personalmente he aprendido de un montón de mujeres artistas que no conocía, así que eso siempre también es un plus. Tenemos el único relato de la lista, se llama Felicidad, es de la autora Catherine Mansfield, que prácticamente lo que más escribía eran relatos y me sorprendió muchísimo, la verdad. Para ser un relato, la historia era como que se cerraba muy bien, que le daba vuelta a una situación de una manera muy ingeniosa y que me dieron muchas ganas de seguir leyendo a esta autora. Así que si os apetece algo cortito, apuntaros esta autora, que además era la principal rival o competidora de Virginia Woolf. Y por último, casi rozando ahí los favoritos, si no lo es, si no llega a favorito este es porque alguna cosa no me terminó de convencer o me quedé un poco sin saber qué pensar sobre algo, pero aún así lectura súper interesante, Tomorrow, 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 de Gabrielle Zevin. Zevin, estoy pronunciando los nombres como buenamente puedo, dudo mucho que se pronuncie así. Este libro va sobre la industria de los videojuegos y también va de dos amigos de la infancia que desde el principio su relación se ve un poco envuelta en polémica, no polémica pública, sino que entre ellos hay ahí una cosa muy extraña de quererse mucho pero al mismo tiempo haberse traicionado, aunque fuera
de forma inocente, cada uno con además sus propias inseguridades, su propia oscuridad, pero también con sus virtudes y cosas que admiran o que aman del otro. Una relación no romántica, o rozando ahí lo romántico sin llegar a serlo, muy, muy interesante desde el punto de vista psicológico. Son dos protagonistas que están muy lejos de ser perfectos y que están obsesionados con su trabajo, que es en la industria de videojuegos. Me parece que además, como se trata el tema de la industria de videojuegos, se hace de una manera brillante, te dan las suficientes descripciones para que entiendas de qué se está hablando, pero sin resultar tedioso o sin resultar aburrido en el caso de que no te interese. Yo creo que además es un libro que puede abrir mucho los ojos a la complejidad que hay detrás de los videojuegos, el cómo se generan los videojuegos, cómo ha evolucionado también la industria de los videojuegos, y a mí me dejó con muchísimas ganas de jugar y también de conocer un poquito más de cómo funciona este tipo de entretenimiento y también de investigar en aquello que resultan al final obras de arte en sí mismos. Y bueno, para terminar eso, tiene algunos temas que están tratados de una forma un poco polémica, pero creo que eso también lo hace muy interesante, precisamente que los protagonistas no son protagonistas que hacen todo perfecto, que lo hacen todo bien, sino son protagonistas que son muy humanos, a veces demasiado humanos, y que se equivocan mucho y que toman decisiones en su vida que luego tienen que aceptar las consecuencias de sus actos. Y ahora sí llegamos al top, a esas lecturas que me han robado el corazón, que me han petado la cabeza, que os recomiendo 1000, pero 3000, pero 1000 millones. Mis mejores lecturas del 2026. La primera que os quiero mencionar es otra de Nora Ephron, se llama No me acuerdo de nada. Esta, además de ser muy divertida y de que contiene anécdotas muy interesantes, sobre todo si te interesa la obra de ella como guionista, además tiene reflexiones que a mí me partieron el corazón, pero que son muy humanas y que hicieron que me enamorara del estilo de escritura de Nora Ephron. Otra también la tengo en digital y de hecho estoy planteándome muy seriamente comprármela de lo mucho que me gustó. Yo creo que en algún momento esta lectura va a estar en mis estanterías, que es De conjuros y otras penas de Angela Schlatter, si no recuerdo mal, es el título. Es una publicación además de una editorial que me encanta, Duerme Vela, que saca unas maravillas increíbles y ha sido una de mis mejores lecturas de este pasado otoño. Me ha conquistado, para mí es una historia de brujas, pero como de verdad veo a las brujas con esos toques de oscuridad, con ese vivir en las afueras, con ese de hacer las cosas que sientes tú que tienes que hacer más allá de que estén moralmente o no correctas, de tomar las decisiones a veces incluso de forma egoísta, de poderes ancestrales, de oscuridad, de misterio, de cosas que salen mal, de sociedad que oprime. Es una maravilla, la pluma además de esta autora es una pasada y por lo tanto tengo muy pendiente, a ver si el año que viene o pronto leo el otro libro que ha publicado Duerme Vela de Angela Schlatter, porque me ha conquistado y se une a la lista de mis autoras favoritas. Por supuestísimo, El Hobbit de Tolkien. Si estáis tiempo por este canal ya sabéis que este ha sido el año que yo he leído por primera vez El Hobbit. No había leído nunca a Tolkien, aunque me gustan mucho las adaptaciones que se han hecho de su obra, aunque las del Hobbit no las había visto, entonces he disfrutado el triple, yo creo, porque la historia pues no sabía muy bien, tenía sospechas pero no sabía muy bien exactamente cómo había ocurrido. Y qué deciros, El Hobbit, además de que estoy contenta de que me haya estrenado con esta maravilla de edición, es una historia que yo no quería terminar de leer. Y no solo no quería terminar de leer, sino que además es el único libro en muchos años que me he tenido que dar en pequeñas dosis. Me restringía un capítulo al día porque quería de verdad saborear con todo el tiempo posible esta maravilla de aventura. Me ha parecido increíble cómo escribe Tolkien, para sorpresa de nadie, pero me ha enamorado incluso mucho más de lo que esperaba que me enamorara. Me ha transportado a esa fantasía clásica que tanto me gusta, que tanto echo de menos a veces, pero que por fortuna tenemos autores que la han escrito tan bien como Tolkien, y es un libro que va a estar en mi corazón para siempre y que voy a leer muchas veces. Por cierto, recuerdo que hice un reading blog que era también día temático de Hobbit,
que creo que me quedó bastante adorable y que no vio mucha gente. Si te gusta El Hobbit y te gustan mis vídeos, pues recomiendo que le eches un vistazo si te lo saltaste, porque le puse mucha emoción y hasta cociné lembas. Y que os puede servir para tener ideas para hacer vuestro propio Hobbit Day. Es algo que he hecho por primera vez este año, el romantizar una lectura celebrando un día temático del universo de esa lectura, y es algo que quiero repetir porque fue súper chulo. Y el último libro que de verdad sigo sin poder superar es uno que leí en digital, pero que seguramente en algún momento también me acabé comprando porque todavía estoy asimilando. Es uno de los libros de los que he leído que en mi opinión están mejor escritos. De hecho, es una novela que no solo me atrapó y no solo me pareció súper interesante a nivel trama y a nivel personajes, que es que a nivel personajes está en otro nivel, sino que además estaba todo el rato pensando cómo puede escribir alguien tan bien, cómo es posible escribir tan bien. Y es también una de las lecturas que más me han destrozado de mi vida. O sea, yo soy muy sensible, estoy acostumbrada a llorar si la temática del libro es triste o me toca el corazoncito, pero nunca había llorado de esa manera, de que tuve que tomarme una hora para tranquilizarme, de tener aspavientos. Estoy hablando de Hamnet, de Maggie O'Farrell. No os voy a decir nada más, simplemente si no habéis leído Hamnet, darle una oportunidad. Y estoy deseando además ver la adaptación cinematográfica que se ha hecho, pero también no sé hasta qué punto se va a poder llegar al nivel de esta novela, porque es simplemente una obra maestra, de los mejores libros que se han escrito en los últimos tiempos, en mi opinión. Y tengo muchísimas ganas de leerme el resto de novelas que ha publicado esta señora, que se pone en el top de mis autoras favoritas. Y que no os tire para atrás lo que os he dicho de que yo lloré un montón. De verdad, merece muchísimo la pena y es una parte pequeña, no es que te tires todo el libro llorando, ¿vale? Personajazo favorito de 2025 también, por supuesto. Aparte de Bilbo, que lo amo, Agnes de Hamnet. Y estas son mis lecturas favoritas del 2025. Tengo muchas ganas de entrar ya en nuevos libros este 2026, pero me encantaría que compartieras cuál ha sido tu lectura favorita del año pasado, para que tengamos una lista súper maja también en los comentarios y sobre todo para que yo me los apunte para leerlos también. Un besazo enorme y recordad que dentro de poco va a haber vídeo de mis lecturas favoritas de cómic, novela gráfica y manga, así que si os extraña que no haya mencionado ninguna lectura de este género, recordad que es que lo voy a hacer en un vídeo aparte. Y por supuesto, muchas gracias por seguir aquí un año más. Un besazo enorme. Y os deseo un 2026 lleno de lecturas increíbles.